Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado en boca de muchos, una historia que nos ha tocado el corazón y que, sinceramente, creo que resonará con muchos de ustedes. Vamos a hablar de El tierno adiós de Mert Ramazan a Afra, una emoción pura. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca la vida de estas celebridades, y esta situación en particular ha generado mucha curiosidad y, sobre todo, mucha empatía. Prepárense para un viaje a través de los sentimientos, las despedidas y las emociones genuinas que a veces la vida nos presenta de forma inesperada. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, los invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y compartir estas historias con ustedes. Ahora, ¿de qué va todo esto? En las últimas semanas, el mundo del entretenimiento ha sido testigo de una separación que ha causado un revuelo considerable. Hablamos de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, dos nombres que se han convertido en sinónimo de éxito y carisma, especialmente por su química innegable en pantalla. Pero como bien sabemos, la vida real a veces toma caminos distintos a los de la ficción, y su reciente separación ha sido un tema de conversación constante. Lo que nos ha llamado la atención, y es el foco de nuestro vídeo de hoy, no es tanto la ruptura en sí, sino la manera en que ha sido manejada. Se habla de un adiós tierno, de una despedida cargada de respeto y cariño mutuo, lo que nos permite vislumbrar una madurez emocional que, francamente, es inspiradora. Queremos explorar qué significa un adiós así, qué podemos aprender de estas situaciones, y cómo la gente, incluso en el ojo público, puede manejar finales de una manera que preserve la dignidad y el afecto. Si nos remontamos a sus inicios, la conexión entre Mert y Afra era palpable. Desde que comenzaron a trabajar juntos en esa exitosa serie, las cámaras parecían capturar algo especial. La química que proyectaban no se limitaba a la pantalla, se extendía a entrevistas, eventos públicos y a la forma en que interactuaban. Era esa chispa que hace que las parejas en pantalla se vuelvan icónicas, y que los fans lleguen a desear que esa magia traspase la ficción. Y por un tiempo pareció que así era. Vimos imágenes, leímos rumores y finalmente pudimos ser testigos de su relación fuera de los sets. Y fue hermoso, fue inspirador ver cómo dos personas talentosas, jóvenes, que compartían una pasión y un éxito tan grande, también encontraban la manera de construir una conexión personal. Su relación se convirtió en un tema de interés para millones de seguidores, quienes admiraban no solo su trabajo, sino también la aparente complicidad y el amor que se profesaban. Sin embargo, como les decía al principio, la vida real rara vez sigue un guión perfecto. Y fue a través de las noticias y los comunicados que nos enteramos de su separación. Lo que podría haber sido un escenario de drama y especulación, de acusaciones y rencores, se ha presentado de una manera muy diferente. Los informes sugieren y las declaraciones, aunque breves, apuntan hacia un adiós cargado de comprensión y respeto. No se trata de un final abrupto o conflictivo, sino de un reconocimiento de que sus caminos personales necesitan separarse, pero sin borrar el cariño y la admiración que se tienen. Esta es la parte fascinante, ¿verdad? Ver cómo dos personas que han compartido tanto, que han sido el centro de atención, deciden cerrar un capítulo de sus vidas de una manera tan madura y, como dice nuestro título, tierna. Es importante recordar que aunque los veamos como figuras públicas, Mert y Afra son personas con sentimientos, con sus propias luchas y alegrías. La presión mediática, el escrutinio constante, pueden hacer que la vida personal sea mucho más complicada. Y sin embargo, en medio de todo eso, nos están mostrando una forma de afrontar una ruptura que es, sin duda, digna de admiración. Un adiós tierno implica reconocer el valor de lo vivido, la importancia de la otra persona en nuestras vidas, incluso cuando ya no forman parte de nuestro futuro romántico. Implica una comunicación abierta, un deseo de protegerse mutuamente y, sobre todo, una profunda empatía. No es fácil y muchos de nosotros en nuestras vidas cotidianas luchamos por alcanzar ese nivel de madurez emocional en las separaciones. Podemos pensar en las lecciones que Mert y Afra nos están regalando. Primero, la importancia de la comunicación. Si realmente se ha dado un adiós tierno, es porque ha habido un diálogo honesto y respetuoso sobre sus sentimientos y sus deseos. Segundo, el valor del respeto. A pesar de que la relación no haya continuado, el respeto por la persona, por los momentos compartidos, parece ser la base de esta despedida. Tercero, la aceptación.
Aceptar que las cosas cambian, que las relaciones evolucionan y que a veces seguir adelante por caminos separados es lo mejor para ambos. Y finalmente la fortaleza. No se necesita poca fortaleza para manejar una ruptura, especialmente bajo el escrutinio público, de una manera que muestre vulnerabilidad pero también una gran entereza. Analizando un poco más a fondo, este tierno adiós nos invita a reflexionar sobre cómo las rupturas son una parte natural de la vida. No todos los finales son trágicos, no todas las separaciones tienen que dejar cicatrices profundas y amargas. A veces un final puede ser el comienzo de algo nuevo, tanto para las personas involucradas individualmente como para la forma en que el público percibe las relaciones. La imagen que Mert y Afra están proyectando en esta situación es una de madurez, de crecimiento personal, y de un entendimiento profundo de que el amor puede transformarse, pero no necesariamente desaparecer por completo. Es como si nos estuvieran diciendo, sí, ya no somos pareja, pero el cariño y el respeto que nos tenemos permanecen. Hemos compartido algo hermoso, y eso no lo vamos a olvidar. Y piensen en el impacto que esto puede tener. En un mundo donde a menudo se glorifican los conflictos y los dramas en las separaciones de celebridades, esta historia se destaca como un faro de positividad. Nos muestra que es posible decir adiós sin herir innecesariamente, que es posible terminar una relación con la cabeza alta y el corazón todavía latiendo con gratitud por lo vivido. Es un recordatorio de que las personas son complejas, y que detrás de las cámaras y las redes sociales, existen seres humanos que navegan por las mismas emociones que todos nosotros. También es interesante considerar cómo esta situación puede influir en su relación profesional. Si bien han decidido separarse como pareja, su conexión artística sigue siendo innegable. El hecho de que su despedida sea tan respetuosa podría incluso facilitar futuras colaboraciones, creando un ambiente de trabajo más armonioso y productivo. Es un testimonio de su profesionalismo y de la fortaleza de su vínculo como colegas. Ahora, para concluir y para que nos quede clara la esencia de lo que hemos conversado hoy, el tierno adiós de Mert Ramazan a Afra, una emoción pura, no es solo una noticia del corazón de 2 estrellas. Es una invitación a reflexionar sobre cómo abordamos las despedidas en nuestras propias vidas. Hemos visto cómo Mert y Afra, a pesar de la presión mediática, han optado por un camino de respeto, comprensión y cariño mutuo. Hemos destacado la importancia de la comunicación, la empatía y la madurez emocional en estos momentos. Y hemos apreciado la fortaleza que han demostrado al manejar su separación de una manera tan digna. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este vídeo. Espero que esta conversación haya sido tan interesante e inspiradora para ustedes como lo ha sido para mí recopilar y compartir esta información. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué les parece este enfoque de Mert y Afra hacia su separación? ¿Creen que es posible manejar las rupturas de esta manera en la vida real? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle a ese me gusta que tanto nos ayuda, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.